La semana anterior yo les pedí que vinieran leyendo para la clase de hoy un texto que les compartí acerca de prepositions of place, at, on, in. ¿Sí? Aquí está en su Edmodo. Y esto era lo que ustedes tenían que venir leyendo para la clase de hoy. ¿Sí lo leyeron? Sí, Licey. Ok. Entonces voy a empezar brevemente, ¿ya? La clase de hoy va a tratar sobre lo que ustedes ya leyeron. Voy a ir un poquito rápido porque es bastante y necesito terminarlo todo hoy. Entonces dice, Introduction to Prepositions. Introducción a las preposiciones. Las preposiciones son palabras que indican una relación entre un sustantivo y el resto de la oración, ¿sí? Esa es la función de las preposiciones. Son palabras, generalmente son palabras pequeñas, que indican la relación entre un sustantivo y el resto de la oración. En este sentido, las preposiciones pueden indicar dónde está alguien o algo en relación al tiempo. Estas son las llamadas preposiciones de tiempo. O dónde está alguien o algo en relación al espacio. A estas se llaman preposiciones de lugar. Entonces, hay diferentes tipos de preposiciones. La lectura de hoy se trató únicamente de las preposiciones de lugar. También vamos a ver las preposiciones de tiempo, pero mucho más después, ¿ya? Ahorita tengo que enseñarles este tema de preposiciones de lugar porque lo van a utilizar en la lección 5. Es por eso que les tengo que enseñar esto, ¿ya? Preposiciones de lugar. Entonces, escribí estos ejemplos. Ejemplos de oraciones con preposiciones. I'm going to Colombia in July. ¿Qué significa? I am going to Colombia in July. Me voy a Colombia en julio. Ajá, listo. Me voy a Colombia en julio. Miren que en significa en julio. Entonces, la función de esta preposición en nos indica la relación de todita esta oración con el mes de julio. ¿Okay? Voy a hacer esta acción en julio. ¿Sí? Ubicó esta acción en un determinado tiempo. ¿Sí? En julio. Y este otro ejemplo. The book is on the table. The book is on the table. ¿Qué significa? El libro está sobre la mesa. Ajá, listo. El libro está sobre, en este caso on lo tradujo como sobre la mesa. Miren la función de la preposición. Nos indica la ubicación del libro en relación a la mesa. ¿Okay? El libro está sobre la mesa. Esas son las preposiciones. Son estas palabras pequeñas que indican una relación de un sustantivo con el resto de la oración. Puede indicar una relación de ubicación en el tiempo, en qué momento, o puede indicar una relación en el espacio, ubicado en dónde en el espacio. En este caso, el libro está sobre la mesa. Bien, ya sabemos lo que son las preposiciones. Y de ahí entramos de lleno al tema prepositions of place, las llamadas preposiciones de lugar. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en las preposiciones de lugar, las que ubican a un objeto o a una persona en un lugar determinado. Les voy a enseñar específicamente 3 el día de hoy. Hay más, pero hoy nos vamos a enfocar solo en 3. At, on, in. ¿Okay? La preposición en es una de las preposiciones más usadas en español. ¿Okay? Miren que en se utiliza para muchas cosas en el idioma español. Yo estoy en mi casa. Nos vemos en octubre. ¿Ok? Estamos hablando en inglés o estamos en la clase de inglés. Miren que en se utiliza para un montón de cosas en el idioma español. Generalmente se traduce al inglés como at, on o in, dependiendo del contexto de la oración. Entonces, mira que esta palabrita en al inglés puede traducirse como at, on, in, una de las tres. Las tres significan exactamente lo mismo, ¿sí? Las tres significan en.
No más que en algunos contextos debemos utilizar at, en algunos contextos debemos utilizar on y en algunos contextos debemos utilizar in. Pero las tres significan exactamente lo mismo. ¿Okay? Significan en. Las reglas gramaticales que rigen el uso correcto de estas preposiciones se detallan a continuación. Entonces, a continuación les explico las reglas gramaticales de cuándo debo utilizar at, cuándo debo utilizar on y cuándo debo utilizar in. ¿Okay? Para utilizar at, hay cuatro casos en los que debemos utilizar at. Ustedes que ya leyeron, díganme, ¿en qué casos se debe utilizar at? En la casa o en el nombre de la calle, o sea, la dirección. Lo que dice aquí, ¿no? En direcciones completas. ¿Y qué es lo que se considera una dirección completa en el inglés? ¿Qué nomás necesita para que sea una dirección completa? El número de la casa y la dirección de las calles. Sí, el número de la casa y el nombre de la calle, es lo que dice aquí, ¿no? Para que una dirección esté completa en inglés, debe incluir el número de la casa y el nombre de la calle. Miren que es un poquito diferente dar una dirección completa en inglés que darla en español. Sí, para nosotros dar una dirección completa aquí en Cayambe, generalmente lo que se da es el nombre de la calle principal, el número de la casa y el nombre de la calle secundaria, ¿no es cierto? Así es como damos una dirección completa aquí en Cayambe. Pero en el idioma inglés, basta con decir el número de la casa y el nombre de la calle principal, de la calle en la que está, ¿no? Basta con decir eso y ya es una dirección completa. Tenemos este ejemplo. She lives at S374 Natalia Jarrín Avenue. ¿Sí? Esta es una dirección completa. Está el número de la casa y el nombre de la calle. ¿Qué significa esta oración? She lives at S374 Natalia Jarrín Avenue. ¿Qué significa? Ella vive en S374 Natalia Jarrín Avenida. Correcto. Sí. Incluso miren que Ella así es como vive se en lee la en inglés. avenida Natalia. Primero va el número de la casa y después va el nombre de la calle. Nosotros generalmente primero diríamos la avenida Natalia Jarrín y de ahí sí el número y de ahí una calle secundaria, ¿no es cierto? Así es como diríamos aquí en Cayambe. Pero en inglés esto es lo correcto. Primero va el número de la casa y después el nombre de la calle. Y listo. Como es una dirección completa, utilizamos at. Significa en. Ella vive en S374 Avenida Natalia Jarrín. ¿Okay? Ella vive en. En inglés utilizo at, porque es una dirección completa. ¿En qué otros casos debemos utilizar at? Es el primer caso. ¿Qué otro caso debo utilizar at? Listen antes de los puntos exactos. ¿Ejemplos de puntos exactos? Eje. Ajá. Eje significa, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los ejemplos de puntos exactos? Por favor, todos prendan sus cámaras, solo para asegurarme de que sí están poniéndome atención. Muchas gracias. Y ahora sí, díganme, ejemplos de puntos exactos. En la puerta al final de la calle. Las Bien. escaleras. Bien, ok. En inglés les escribí at the door, en la puerta. Es un punto exacto, ¿sí? Si yo te digo, ¿hay alguien esperando en la puerta?
pues no te vas a ir a la ventana, ¿no es cierto? Te vas a ir a la puerta, a abrir la puerta. Es un punto exacto. At the end of the street, al final de la calle, igual, si yo te digo, compré estas salchipapas al final de la calle, pues no te vas a desviar a la derecha, ¿no es cierto? Sino que vas a ir al final de la calle porque ahí sabes que vas a encontrar salchipapas. Es un punto exacto, el final de la calle. At the top, bottom of the stairs. Al subir o bajar las gradas, ¿no? Igual, puedes encontrarla al subir las gradas. Si yo te digo eso, tú no te vas a ir a otro lado, sino que tú vas a subir las gradas. Es un punto exacto. A eso se refiere con puntos exactos, ¿sí? Si es que es un lugar exacto, se utiliza at. Les escribí estos ejemplos. The cat is at the window. ¿Qué significa la oración? El gato está en la ventana. El gato está en la ventana. Entonces, tú sabes dónde está el gato. El gato está en la ventana. ¿Okay? Es un punto exacto, un lugar exacto. Ustedes que tienen sus hojitas, esta hojita ya ahí a la mano, pueden ir escribiendo al lado lo que significan estas oraciones en español. La que sigue. Who's the man standing at the bus stop? ¿Quién es el hombre parado en la parada del bus? Ajá, parado en la parada del bus. Queda chistoso en español, ¿no es cierto? Podríamos decir, ¿quién es el hombre de pie en la parada de bus? Miren que otra vez significa en. At significa en. En la parada del bus. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién es el hombre de pie en la parada del bus? Tú no vas a mirar a alguien que está cruzando la calle, sino que tú vas a ver quién será el hombre que está en la parada del bus. ¿No es cierto? Es un punto exacto, un lugar exacto. En la parada del bus. Y la última. Turn left at the traffic light. ¿Qué significa? Gire a la izquierda en el semáforo. Listo. Gire a la izquierda en el semáforo. Miren que traffic light significa semáforo. Así se dice semáforo en inglés. Traffic light. Gire a la izquierda en el semáforo. Entonces, si yo te digo eso, pues tú vas a girar a la izquierda en el semáforo. No vas a girar a la izquierda ni antes ni después, sino justo en el semáforo. Es un punto exacto, un lugar exacto. ¿Sí ven? Entonces, es el segundo uso de at. Utilizo at antes de puntos exactos, lugares exactos. ¿Okay? Bien, ya sabemos dos. Utilizamos at antes de direcciones completas y utilizamos at antes de puntos exactos. ¿Qué más? ¿Cuándo más debo utilizar at? Apúrense, por favor, que tenemos que terminar todito el documento. En evento, dice. Bien, en eventos. Si es que están en algún evento, Antes de también eventos, utilizan at. antes de conferencia. Ajá, tenemos estos ejemplos. E.g. significa, por ejemplo, at a party, en una fiesta. Pueden ir anotando ahí en sus hojitas, ¿no? ¿Qué significa? At a party, en una fiesta. At a conference, ¿qué significa? At a conference. Conferencia. Ajá, en una conferencia. Estoy en una conferencia. I'm at a conference. Es un evento, entonces antes de los eventos utilizo at. La que sigue. At a meeting. ¿Qué significa? At a meeting. En una reunión. Bien. En una reunión. Igual es un evento. Una reunión es un evento. Antes de los eventos se utiliza Sí. at. At a meeting. No hay lista. At a concert. ¿Qué significa at a concert? En un concierto. En un concierto. Es un evento, entonces antes de los eventos se utiliza at. At a concert. Estoy en un concierto. I'm at a concert. At a wedding. ¿Qué significa at a wedding? En una boda. En una boda. Bien, igual una boda es un evento. Antes de los eventos se utiliza at. At a wedding. Les escribí esta oración de ejemplo. I'll see you at the party tonight. Te veré en la fiesta esta noche. Ajá. Te veré en la fiesta. Mire que at significa en la fiesta esta noche.
La fiesta es un evento, por lo tanto, antes de los eventos se utiliza at. I'll see you at the party tonight. Y el último caso en el que debemos utilizar at. ¿Cuál es el último caso? Edificios y casas. Ajá, antes de edificios y casas. Y aquí les anoté varios ejemplos. At the cinema, en el cine, es un edificio. At the library, ¿qué significa at the library? ¿Qué significa at the library? La biblioteca. En la biblioteca, ajá, es un edificio, por lo tanto utilizo at, en la biblioteca, at the library. At the town hall, ¿qué significa at the town hall? ¿Qué significa town hall? En el ayuntamiento. Ayuntamiento. Nosotros le decimos, de pronto le entendemos mejor por municipio, ¿ya? Entonces, at the town hall, en el municipio. Así es como se dice municipio en inglés, ¿ya? Igual, el municipio es un edificio, ¿cierto? Entonces, antes de edificios utilizo at. At the police station, ¿qué significa? En la comisaría. En la comisaría, ¿ok? O en la estación de policía. Igual es un edificio, por lo tanto utilizo at. At school, ¿qué significa? Escuela. En la escuela, I'm at school, estoy en la escuela. La escuela es un edificio, por lo tanto se utiliza at. At university, ¿qué significa? Universidad. Ajá, La igual la universidad es un universidad. edificio, por lo tanto, si están en la universidad dirían I'm at university. Utilizan at antes de university, que es un edificio. At work, ¿qué significa? En el trabajo. Sí, entonces en el inglés, si queremos decir estoy en el trabajo, utilizamos at, ¿ok? Se le trata al trabajo como si fueran edificio, aunque yo sé que muchos de ustedes no es que trabajan en un edificio, muchos tal vez trabajan en el campo. Igual, ¿no? En el inglés es casi que una frase fijada, ¿sí? Con la palabra work, estoy en el trabajo, se utiliza at work. ¿Okay? At church, ¿qué significa? Iglesia. En la iglesia. ¿Okay? En la iglesia. La iglesia igual es un edificio, entonces utilizo at. At home, ¿qué significa? La casa. En la casa. Miren que ya no hablamos de un edificio, ahora hablamos de una casa. Estoy en la casa, I'm at home. ¿Okay? At my house, ¿qué significa? Mi casa. En mi casa. Mi casa. Miren, ojo con esto, ¿no? Antes de edificios y casas, ¿sí? De pronto aquí les distinguí por edificios y casas porque de pronto alguien diga, pero una casa no es un edificio. Listo, entonces, para aclarar eso, les puse las dos cosas. Antes de edificios y casas, se utiliza at. Listo. Y ya sabemos los 4 casos en los que se utiliza at. Igual lo tienen anotado ya. Esto les va a servir para hacer la tarea de esta noche, ¿ok? Que ustedes van a tener que escoger, ya les muestro cuál es la tarea, pero esto es lo que tienen que tomar en cuenta para hacer la tarea de esta noche. Aquí tenemos un poco de ejemplos. He is at Andrew's house. ¿Qué significa? Él está en la casa de Andrés. Ajá, él está en la casa de Andrés. Como es la casa de Andrés, utilizo at. He is at Andrew's house. She is studying engineering at university. ¿Qué significa? Ella está estudiando ingeniería en la universidad. Ajá, ella está estudiando ingeniería en la universidad. La universidad, como es un edificio, utilizo at. We met at the library. ¿Qué significa? Nosotras nos reunimos en la biblioteca. Sí, perfecto. Nos reunimos en la biblioteca. Igual, la biblioteca es un edificio, entonces utilizo at. Aquí dice caso especial. Les leo rapidito. Dice, se puede utilizar at
o ninguna preposición antes de home. Entonces la palabra home es un caso especial. Nos dice que antes de la palabra home, si quiero, utilizo at, y si no quiero, no pongo nada. Antes de la palabra home, que significa hogar. Tanto, I'll be at home all evening y I'll be home all evening son correctas. ¿Ok? Estas dos formas de escribir la oración está correcto. ¿Qué significa I'll be at home all evening? ¿Qué significa? I'll be at home all evening. ¿Qué significa? Rapidito, por favor. Estaré en la casa toda la noche. Listo. Estaré en la casa toda la noche. Ajá. Y esta otra, I'll be home all evening, significa exactamente lo mismo, ¿no? Estaré en la casa toda la noche. Miren que antes de la palabra home, si quiero pongo la palabra at, si no quiero no pongo nada. Cualesquiera las dos formas está correcto. Entonces, ese es el caso especial, ¿no? De que antes de la palabra home puedo utilizar at o no puedo, o no uso ninguna preposición, sino directo del verbo a la palabra home. No pongo ninguna preposición en la mitad. ¿Okay? Cuando el verbo, este es otro caso que hay que tomar en cuenta. Cuando el verbo arrive está antes de home, no utilizamos ninguna preposición. Un caso muy específico. Cuando el verbo arrive, ¿qué significa el verbo arrive? Arrive. ¿Qué significa? Okay. Llegar. Llegar, listo. Arrive significa llegar. Cuando el verbo arrive está antes de home, entonces cuando llegué a la casa, ¿sí? Cuando uno llega a casa, no se utiliza ninguna preposición. Y les escribí estos ejemplos. When did he arrive home? ¿Cuándo llegó él a casa? ¿O cuándo llegó a casa? ¿Okay? Miren que cuando tengo el verbo arrive antes de home, no utilizo ninguna preposición. Por eso esta de aquí al lado está mal. Dice, when did he arrive at home? Así no se habla en inglés, ¿ya? Está mal porque no debería utilizar at antes de home si está justo después del verbo arrive. Entonces, si es que estoy llegando a casa, solo digo, I'm arriving home. ¿Okay? No hay ninguna preposición. Entonces, listo. Eso nada más respecto a la palabra home. ¿Okay? Es un caso especial del inglés. Y llegamos a la preposición on. Igual on también tiene 4 casos en los que se debería utilizar. Dígame cuál es la primera. ¿Cuál es el primer caso en el que debería utilizar on? Antes de superficies planas, horizontales o verticales. Listo. Por ejemplo, ejemplos de superficies planas. Pared. Ajá. Una pared. Una pared es un ejemplo de una superficie que está plano. ¿Ok? Una pared. ¿Qué más? Otro ejemplo de alguna superficie plana, algo que es plano. El suelo. El suelo, el piso. ¿Qué más puede ser plano? Espejo. Un espejo. Una mesa. El techo. La mesa. El escritorio. El escritorio. Un pizarrón. El techo. ¿Ok? Solo son algunos ejemplos de superficies planas y aquí les anoté varias en inglés. On the wall significa en la pared. ¿Okay? Por ejemplo, hay un mosco en la pared. There's a fly on the wall. Miren que en este caso en lo traduzco como on, porque estoy hablando de una superficie plana, la pared. ¿Okay? On the wall. On the ceiling significa en el techo.
Los que tienen ahí sus hojas pueden ir copiando lo que significa en español. On the ceiling, en el techo. On the floor. Yeah, the keys are on the floor. Las llaves están en el piso. On the floor. Igual es una superficie plana. On the ground, en el suelo. ¿Sí? The ground también se le trata como si fuese una superficie plana. El suelo. ¿Okay? On the ground. On the grass. The grass significa el césped. También se le trata como si fuese una superficie plana. ¿Okay? En el césped. On the grass. On the street, en la calle. Okay. There are children playing on the street. Hay niños jugando en la calle. On the street. On the whiteboard. En la pizarra. Okay. I am writing on the whiteboard. Estoy escribiendo en la pizarra. On the bulletin board. Bulletin board, ¿qué significa? Me parece que si lo buscan significa franelógrafo. El franelógrafo es como donde uno pone los enunciados. Generalmente hay en las escuelas, muchas veces hay en las oficinas del trabajo también, un franelógrafo en donde se ponen papelitos o avisos importantes para los trabajadores, para los estudiantes, etc. Eso es un franelógrafo. ¿Sí saben lo que es un franelógrafo? ¿Sí tienen claro eso? Sí, licenciado. Dicen, Diego, ¿estás levantando la mano? Sí. No tuvimos la reunión en Getamí. No. Ya. Por eso no te mandé, porque no. Dijo que estaba ocupado el Luis. Ya. Ya. Otro rato. De hecho. Bye. Ok. Y on the table, en la mesa. Ajá, igual es una superficie plana. On the desk, en el escritorio. I am working on the desk. Estoy trabajando en el escritorio. Okay. On the shelf. ¿Qué significa shelf? Estante, licenciado. Estante, ¿no es cierto? Hay digamos, unas galletas en el estante. There are cookies on the shelf. On the page, en la página tal, okay? You will find your homework on page 57, okay? Por ejemplo, encontrarán la tarea en la página 57. Una página también se trata como una superficie plana. Porque es plano, ¿no? Una página es plano. On the first, second, third floor, etc. En el primer, en el segundo, en el tercer piso. Cualquier número de piso que sea. Al piso, el piso de un edificio, estoy en tal piso. A los pisos se les trata como superficies planas. Entonces, esos son varios ejemplos de superficies planas en inglés. La superficie plana puede ser horizontal o vertical. ¿Sí saben qué es horizontal? ¿Sí saben lo que es vertical? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, Díganme, licenciado. ¿qué es horizontal? Sí, licenciado. ¿Qué es horizontal? Sí, Aunque sea, háganme así. Una pared horizontal. Una pared es vertical. Prendan sus cámaras, por favor, y háganme cómo es horizontal. El señor Galo Farinango está haciendo vertical. Ese es vertical. Ojo. Señor David Arnold, listo. Eso sí es horizontal y ahí nos está haciendo vertical. Correcto. Ajá. Adriana también nos está haciendo horizontal. Muy bien. Entonces, ojo con eso, ¿no? Horizontal es así. ¿Sí? Si es que están viendo mi cámara. Voy a quitar un ratito. Sí, licenciado. Ya, ahí quité la presentación. Ahí creo que están viendo mi cámara. Horizontal es así. Eso es horizontal. Vertical es así. Miren que la pared es vertical, ¿sí? La pared es vertical. El piso es horizontal. Ojo con eso, ¿no? No se equivocarán. Entonces, la superficie puede ser horizontal o vertical. ¿Sí? Ahí les di varios ejemplos de superficies horizontales y de superficies verticales. La pared es una superficie vertical. El piso es una superficie horizontal. La pizarra es una superficie vertical. El escritorio es una superficie horizontal, etc.
¿Ya? En toditos esos casos se utiliza on en el inglés. ¿Cuál es el segundo caso en el que debo utilizar on? El segundo caso en el que se debe usar on. Si no conocemos una dirección completa, Si no y conocemos solo la el dirección nombre de completa, la calle. sino solo el nombre de la calle. Entonces, miren que esa es parecida a una que vimos con at. ¿Ya? No más que at, si es que era una dirección completa. ¿Okay? Incluso aquí en los ejemplos de la T. She lives at S374 Natalia Harim Avenue. Es el mismo ejemplo que ya vimos más arriba. ¿Sí? Ella vive en S374 Avenida Natalia Harim. Si es que no conozco el número de la casa, sino solo conozco el nombre de la calle, miren qué regla gramatical más interesante. ¿Okay? Si es que solo está el nombre de la calle y no está el número de la casa, no debo usar at, sino que debo usar on. ¿Okay? On se utiliza con direcciones incompletas, o si no conocemos la dirección completa, ¿sí? Se utiliza con direcciones incompletas. Si solo conozco el nombre de la calle, ahí se utiliza on. Y por eso aquí dice, she lives on Natalia Harim Avenue. Miren qué interesante. Entonces, el momento que se topan con una dirección, miren que en el español ambas significan en, ¿no? Ella vive en la avenida Natalia Harim. Ella vive en S374 Avenida Natalia Harim. Las dos significan en. Pero en el inglés, debo utilizar on si solo está el nombre de la calle y debo utilizar at si está la dirección completa. Es decir, el número de la casa y el nombre de la calle. Es una regla gramatical muy interesante, ¿ok? Bien. Ojo que todo esto lo deben tomar en cuenta para poder hacer bien la tarea. ¿Okay? Número 3. ¿Cuál es el tercer caso en el que utilizamos on? Cosas Para que están cosas adjuntadas que a otras están cosas. adjuntas. Sí, para cosas que están juntas a otras cosas. Adjunto significa que está junto, ¿no? Y les puse estos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. She is wearing a ring on her finger. ¿Qué significa? Ella lleva un anillo en el dedo. Listo. Los que tengan ahí sus hojitas pueden ir escribiendo en qué significa en español. Ella lleva un anillo en su dedo o en el dedo. ¿Okay? Ella lleva un anillo en su dedo. El anillo está junto al dedo, ¿no es cierto? ¿Ok? Es una cosa que está junta a otra cosa. Por lo tanto, utilizo on. En inglés se utiliza on, en este caso. ¿Sí? Porque el anillo está junto al dedo. Y este otro ejemplo. There are 3 lemons on that tree. ¿Qué significa? Hay 3 limones en ese árbol. Listo. Pueden ir copiando, por favor. Hay 3 limones en ese árbol. Es un árbol con muy pocos limones. ¿Okay? Apenas 3 limones. Ok, entonces los limones están junto al árbol, ¿no? Están colgando del árbol, están juntos, ¿sí? Los limones y el árbol están juntos. Por lo tanto, si quiero decir hay tantos limones en ese árbol, en inglés utilizo on. There are 3 lemons on that tree, porque los limones están junto al árbol. Están prácticamente unidos, ¿no? Están todavía unidos al árbol. Se utiliza en el inglés on. Algunas de estas reglas pueden parecer un poquito confusas. De pronto algunas de las reglas pueden estar sujetas a interpretación. Por eso siempre les pongo con ejemplos, ¿sí? Los ejemplos nos ayudan a clarificar a qué me refiero con la regla, ¿sí? Los ejemplos son más objetivos. Entonces yo les invito para poder hacer bien la tarea, también miren los ejemplos, ¿sí? Los ejemplos que estamos viendo ahorita. Eso les ayuda a entender, bueno, con este sustantivo, ¿debo utilizar at, debo utilizar on o debo utilizar in? ¿Ok? Los ejemplos también les va a ayudar mucho a descifrar eso. Y el cuarto caso en el que debo utilizar on. ¿Cuál es el cuarto caso en el que debo utilizar on? En expresiones dice ¿Cuáles? ¿Cuáles expresiones estándares? Estándar.
Estándares. Ajá. Hay como 8. 8 expresiones específicas en las que se debe utilizar on. Granja. Ajá. On a farm. On a farm significa en una granja. Aquí en Cayambe, sobre todo, hablamos de una hacienda, ¿no? Esto puede ser una hacienda o una finca. Incluso puede ser una finca, ¿ya? Entonces, si estamos en una finca, I am on a farm. ¿Sí? Con la palabra farm, que significa finca, hacienda, granja, se utiliza on. ¿Qué otra expresión estándar? Isla. Una isla. On an island. Si ustedes están en una isla, en inglés se dice I'm on an island. Se utiliza on. Con island, que significa isla, se utiliza on. Son expresiones estándares, ¿ya? Muchas de esas quizás no tengan una razón, nada más así es como se habla el inglés. Con farm se utiliza on, con island se utiliza on. ¿Qué más? La costa. Estoy en la costa. En la costa. On the coast, en la costa. Con coast, que significa costa, también se utiliza on. Si estoy en la costa, digo I'm on the coast. Okay. On the river, ¿qué significa? En el río. En el río. Bien, en el río. On the river. Ajá. Hay un barco sobre el río. Una canoa, tal vez. Una canoa sobre el río. There's a canoe on the river. On the left, ¿qué significa? A la izquierda. Ajá, miren que en este caso, on the left significa a la izquierda. ¿Sí? Si estamos dando direcciones, a la izquierda en inglés, on the left. Es una expresión estándar. Con left, que significa izquierda, se utiliza on. On the right, ¿qué significa? ¿Qué significa A on the la right? derecha. Ajá, a la derecha. También a la derecha con right, que significa derecha, se utiliza on. Es otra expresión estándar. Con right se utiliza on. On the internet. Encontramos algo en el internet. En inglés diría I found it on the internet. Con la palabra internet se utiliza on. On the radio. Lo escuché en la radio. I heard it on the radio. ¿Ok? Con radio se utiliza on. Y on television. Lo vi en la televisión. I saw it on television. ¿Okay? Con televisión también se utiliza on. Entonces, son 8, ¿no? Son 8 expresiones estándares que con estas palabras se utiliza on. ¿Okay? Farm, island, coast, river, left, right, internet, radio, television. Con esas 8 se utiliza on. Y les escribí estos ejemplos de oraciones. An interesting film is on TV. ¿Qué significa? Hay una película interesante en la televisión. Bien. Hay una película interesante en la televisión. Your favorite song is on the radio. Tu canción favorita está en la radio. Bien. Tu canción favorita está en la radio. Your favorite song is on the radio. In Britain, people drive on the left. ¿Qué significa? En Gran Bretaña la gente conduce por la izquierda. Ajá, en Gran Bretaña la gente conduce por la izquierda. Nosotros aquí conducimos por la derecha, pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, conducen por la izquierda. Qué interesante eso, ¿no? On the left, igual es una expresión estándar. Tom spent his vacation on a small island. Tom pasó sus vacaciones en una pequeña isla. Ajá, qué rico, una pequeña isla. Tom pasó sus vacaciones. On a small island, ¿sí? Con island, isla, se utiliza on. Vancouver is on the west coast of Canada. ¿Qué significa? Vancouver está en la costa oeste de Canadá. Ajá, Vancouver es una ciudad, ¿no? Es una ciudad de Canadá. Dice Vancouver está en la costa oeste de Canadá, ¿sí? La costa oeste, la que da hacia el Océano Pacífico. Entonces, igual, con la palabra costa se utiliza la preposición on.
Como pudieron ver, significa en, al igual que vimos con at. Aquí hay un pequeño caso especial que dice, cuando utilizamos on antes de river, significa que el sustantivo está al lado del río. Ah, qué interesante, ¿ya? Por ejemplo, en inglés se puede decir, London is on the river Thames. ¿Okay? Londres, si lo traducimos literalmente, nos queda Londres está en el río Thames. Pero eso puede confundirnos. ¿Cómo que Londres está en el río Thames? ¿Sí? ¿Acaso está dentro del río? Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando en inglés aparece la palabra on antes de river, significa que el sustantivo está al lado del río. Ah, ahí sí se aclara la cosa. Entonces, esta oración, London is on the river Thames, al español traduce o se entiende mejor, Londres está al lado del río Thames. ¿Okay? Es nada más un pequeño caso especial que hay que tomar en cuenta, ¿ya? La preposición on antes de river significa al lado de. ¿Okay? Londres está al lado del río Thames. Y llegamos a la preposición in. ¿Okay? Sé que les estoy dando bastante en esta clase, pero ojo, yo les pedí que vinieran ya leyendo. ¿Sí? Porque tenemos que terminar esta clase el día de hoy. Ok. ¿Cuál es el primer caso en el que se debería utilizar in? Dentro de ¿Qué un lugar puede- cerrado. Bien, aquí dice, utilizamos en si puedes estar adentro de un lugar cerrado que tiene paredes y generalmente un techo. Y que generalmente es más pequeño que una casa. Es una regla gramatical un poquito larga. Si queremos resumirlo, si estás dentro de un lugar cerrado. Listo, eso para resumir. Utilizamos in si estás dentro de un lugar cerrado. Les escribí estos ejemplos. In the room. ¿Qué significa in the room? Habitación. Habitación. I am in the room. Estoy en la habitación. ¿Okay? In the classroom. ¿Qué significa in the classroom? Salón de clases. En el salón de clases. ¿Ok? I am in the classroom. Estoy en el salón de clases. Miren que es más pequeño que una casa. Es un lugar cerrado. Tiene paredes y un techo. Y es más pequeño que una casa. ¿Sí? Una habitación, una aula. In the living room. ¿Qué significa in the living room? Sala de estar. En la sala de estar, sí. Toditas esas son ejemplos de habitaciones, ¿no? Toditas son ejemplos de habitaciones o de cuartos. ¿Ok? In my bedroom igual es una habitación. En mi dormitorio. In the kitchen significa en la cocina. Igual, es uno de los cuartos de una casa. In the kitchen. Entonces, miren que con todos los cuartos de una casa, uno utiliza in. Estoy en el estudio. I'm in the studio, por ejemplo. ¿Ok? In bed, esta última es interesante. Estoy en la cama. I am in bed. ¿Sí? También se le trata en inglés como si fuese un lugar cerrado. ¿Ah? I am in bed. Así es como se dice en inglés, estoy en la cama. I am in bed. Etc. Y les escribí estos ejemplos. I'm in a room, but I'm on the floor. Esta oración, si la traducimos, no tiene mucho sentido. Lo que significa estoy en la habitación, pero estoy en el piso. ¿Okay? Esta oración solamente sirve para mostrarles cuándo se debería utilizar en y cuándo se debería utilizar on. Ya sabemos, con la palabra floor, piso, se utiliza on. Con la palabra room, habitación, se utiliza in. Ambas significan en, ¿no? Estoy en la habitación, pero estoy en el piso. Sí, la oración yo sé que no tiene mucho sentido, nomás es como para mostrarles en qué caso se debe utilizar on y en qué caso se debe utilizar in. ¿Okay? Con room se utiliza in, con floor se utiliza on. She has makeup in her purse. ¿Qué significa? Ella tiene maquillaje en su bolso. Ajá, en su bolso, en su cartera, también puede ser una cartera. Ella tiene maquillaje en su cartera o en su bolso. Miren que a la cartera y al bolso también se le trata como un lugar cerrado, ¿sí?
De forma general, si es que puedes estar adentro de un lugar cerrado, ¿sí? Como en la cama, en la cartera, en la billetera, ¿ok? Etcétera. En todos esos lugares pequeños que son cerrados, se utiliza in. ¿Okay? She has makeup in her purse. Ella tiene maquillaje en su cartera. Bien, ese es el primer caso en el que se utiliza in, antes de lugares cerrados. ¿Cuál es el segundo caso en el que se debe utilizar in? Pueblos. Antes de pueblos y ciudades. Correcto. Entonces, les puse de ejemplos, I live in Cayambe, en Ecuador. Yo vivo en Cayambe, en Ecuador. ¿Okay? Entonces, Cayambe es el nombre de una ciudad, antes de cualquier ciudad, ¿no? I live in Otavalo, I am in Ibarra, I am in Quito, ¿ok? Antes de cualquier país, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, etc. ¿Ok? Entonces, si están en cualquier país o en cualquier ciudad, en inglés utilizan in, antes de ciudades y países. Y también antes de pueblos. Por eso les puse este último ejemplo. Andrew is in town. Town significa pueblo. Andrés está en el pueblo. ¿Okay? En inglés, Andrew is in town. Antes de la palabra town, antes de la palabra city, se utiliza in. Bien, ese es el segundo caso en el que debo utilizar in. ¿Cuál es el tercer caso en el que debo utilizar in? En lugares libres. Al Aires aire. libres. Y que tienen un límite, eso es importante. En lugares al aire libre que tienen un límite. ¿Qué les puse de ejemplo? Ejemplos de lugares al aire libre que tienen un límite. El jardín. El jardín, the garden, es un lugar al aire libre, el jardín. ¿Qué más? Parque. El parque también es un lugar al aire libre. ¿Qué más? Un desierto. Un desierto, sí, es un lugar al aire libre. ¿Qué más? Sí, les puse algunos ejemplos aquí, ¿no? In the forest, en el bosque, en el océano, les puse también de ejemplo en el océano. In the sea, en el mar, ¿ok? In the river, en el río. Vimos que con river también se puede utilizar on, ¿no? Vimos que con river también se utiliza on. Pero si es que utilizo on antes de river, significa al lado del río, ¿no? Pero si yo también puedo utilizar in con river, que significa río, también se puede utilizar la preposición in. Pero en ese caso significa que estás dentro del río, ¿ya? Que ya estás sumergido en el río. Eso es lo que significa la preposición in, que estás dentro, ¿ok? In the river, en el río. In the sea, in the ocean, in the water, que estás sumergida en el agua, ¿ok? Water significa agua, en el agua, in the water. In a swimming pool, en una piscina. In the desert, in the parking lot, en el estacionamiento, ¿ok? Un estacionamiento, in the parking lot, etc. Esos son un poco de ejemplos de lugares al aire libre. Muchas de ellas tienen un límite, algunos son muy grandes, pero listo. Como les dije antes, de pronto la regla gramatical puede estar sujeta a interpretación, pero por eso mismo les puse los ejemplos para aclararlo. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Los ejemplos son más objetivos, ya no están sujetos a interpretación personal. ¿Okay? Entonces, en todos estos ejemplos se utiliza in. ¿Okay? In. Y les puse de ejemplo, I love swimming in the sea. ¿Qué significa? Me encanta nadar en el mar. En el mar. Me encanta nadar en el mar. En el mar. En inglés, in the sea. ¿Sí? Con la palabra sea se utiliza in. Se escribe sea, se pronuncia sea. Significa mar. In the sea, en el mar. Ya estamos por terminar. Muchas gracias por haber leído. ¿Sí? Se nota que sí leyeron. Ok, número 4. ¿Cuál es el cuarto caso en el que debo utilizar in? Expresiones de estándares. Tales como, son 5. En el caso de in, hay 5 expresiones estándares. ¿Cuáles son?
Fotografía, dice. Ajá. Con fotografía. El periódico. Con periódico, newspaper, significa periódico. Con periódico también se utiliza in the newspaper. ¿Cuál más? Participen, por favor. Nos quedan apenas 15 minutos y todavía tenemos que hacer un poco de ejercicios de práctica. ¿Qué otras expresiones estándares se utiliza en? Apenas tienen 4 personas prendidas su cámara. ¿Y los demás? Ok, muchas gracias. Participen, por favor. ¿Qué otras expresiones se utiliza en? Tenemos en el periódico, en una fotografía, En el cielo. en el cielo, in the sky, en el cielo. Hay una estrella en el cielo. There's a star in the sky. ¿Sí? Con cielo también se utiliza en. In the front, al frente. In the back, atrás. ¿Okay? Son las 5 expresiones estándares en las que se debe utilizar en. Antes de newspaper, sky, photograph, front y back. Le describí estos ejemplos de oraciones. Who is the woman in the photograph? ¿Qué significa? ¿Quién es la mujer en esa fotografía? Listo. ¿Quién es esa mujer en esa fotografía? Entonces, hay una fotografía, en la fotografía hay una mujer y estamos preguntando quién es la mujer en esa fotografía, ¿sí? Antes de photograph se utiliza en. También significa en, como pudieron ver en todos los ejemplos, ¿sí? También significa en, no más que antes de fotografía se utiliza en. Y la última, the car is in front of the truck. ¿Qué significa? El coche está delante del camión. Ajá, el coche o el carro está delante del camión. Ajá, entonces, in front of significa delante de. Sí, con la palabra front, delante, se utiliza en. Bien, entonces, algunos ejemplos de expresiones estándares con las que se debe utilizar en. Aquí hay un caso especial muy breve, dice, podemos utilizar tanto in como at antes de estos lugares. ¿Sí? Antes de la palabra hospital, puedo utilizar tanto in como at. I am in hospital, I am at hospital. Antes de la palabra prisión, se puede utilizar ambas. In prison, at prison. Antes de hotel, se puede utilizar ambas. I am in a hotel, at a hotel. Las dos está bien. Antes de restaurante, se puede utilizar ambas in y at. Sin embargo, la diferencia entre utilizar in o at antes de estos lugares suele ser el tiempo que uno va a estar en dicho lugar. ¿Okay? Entonces, yo puedo utilizar tanto in como at antes de hospital, prisión, hotel y restaurante. Puedo utilizar ambas. Sin embargo, se comunica algo ligeramente diferente dependiendo en cuál uso. ¿Okay? Aquí les escribí estas oraciones de ejemplo. He is in prison. Significa él está en prisión. De la forma que lo estoy diciendo en inglés, con la preposición in, doy a entender que él está en la prisión, está encerrado porque él es un criminal. He is a criminal. Okay? He is in prison. En contraposición a más bien decir he is at prison. De la forma que lo digo, también significa él está en la prisión, ¿no? Pero de la forma que lo digo en el inglés, he is at prison, doy a entender que él va a estar ahí por un corto tiempo. Él está visitando. De pronto está visitando a alguien en la prisión. Miren cómo cambió el significado de la oración en inglés solo porque usé una preposición diferente. ¿Okay? In significa por mucho tiempo, voy a estar ahí por mucho tiempo. At significa voy a estar ahí un ratito. Lo mismo con el hospital. She is in hospital. Significa que ella está hospitalizada. Ella va a estar en el hospital por mucho tiempo. She is in hospital. Pero si yo digo she is at hospital, significa que ella está visitando a alguien ahí.
¿Ok? She is at hospital. Significa que va a estar en el hospital por un corto tiempo. Entonces, nomás tomar en cuenta que con estos 4 lugares se puede utilizar tanto in como at, pero sí hay una pequeña diferencia en qué es lo que significa la oración dependiendo en cuál preposición uso. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco mucho por haberme aguantado. Sé que fue una clase bastante fuerte, por eso les pedí que la leyeran primero, la leyeran antes, como para que ustedes mismos entendieran de qué trataba la clase. Al final, ya llegamos a la página 4. Aquí tenemos un resumen. Summary significa resumen. Of the prepositions of place, at, on, in. Un resumen de la clase que acabamos de ver. Entonces, en esta tabla, les anoté las 3 preposiciones que vimos el día de hoy. At, on, in. Y los 4 usos que tiene cada una. ¿Ok? De forma resumida. Esta tabla de resumen les va a servir mucho para hacer la tarea. ¿Ya? Para revisarla brevemente. Ya van a ver cuál es la tarea. ¿Ok? Entonces, aquí también tiene un dibujito, por ejemplo, at, sí están viendo mi pantalla, ¿no? At es un punto exacto, ¿sí? Esto es un dibujito nada más para que ustedes recuerden. At es un punto exacto. On es una superficie plana, ¿sí? Aquí les dibujé como una superficie, eso es on. In significa que está adentro de, tenemos algo con volumen y estamos adentro, ¿ok? Ese es in. ¿Okay? Entonces, estos gráficos también es una representación gráfica de cómo se utilizan cada una de estas preposiciones. Entonces, at se utiliza antes de direcciones completas, que debe incluir tanto el calle y el número de la casa. At se utiliza antes de puntos exactos, como por ejemplo, at the door, at the top, bottom of the stairs, etc. At se utiliza antes de eventos, at a party, at a conference, at a meeting, at a concert, etc. At se utiliza antes de edificios y casas, ¿sí? Y hay un poco de ejemplos. On se utiliza antes de superficies planas, horizontales o verticales. On the wall, on the ceiling, etc. On se utiliza antes del nombre de una calle si no conocemos la dirección completa, ¿sí? On se utiliza para cosas que están juntas a otras cosas. Por ejemplo, un anillo en el dedo, un fruto en el árbol, etc. Y on se utiliza para expresiones estándares. On the coast, on the left, on the right, on the internet, on the radio, on television, on a farm, on an island, on the coast. ¿Ok? Bien. Y in se utiliza para lugares cerrados más pequeños que una casa. ¿Sí? Se utiliza in antes de ciudades y países. Se utiliza en lugares al aire libre que tienen un límite, como en el jardín, en el mar, etc. Y se utiliza in antes de estas expresiones estándares. In the newspaper, in the sky, in a photograph, in the front, in the back. Ok, ese fue el resumen. Esta es una pequeña tabla, resumen de toda la clase. Al final teníamos unos ejercicios de práctica. ¿Sí los hicieron? Oh, Dios. No. Vamos a hacerlos rapidito ahora. Más o menos, yo dice. Okay. Vamos a hacerlos ahorita rapidito con ustedes. Y la tarea es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Igualito a esos ejercicios de práctica. Entonces, por eso quiero practicar primero con ustedes rapidito. Ok. Ok, estamos en los ejercicios de práctica. El enunciado dice, escoge la preposición correcta. At, on o in. Para cada una de las siguientes oraciones. Okay, entonces tenemos varias oraciones. Cada oración tiene un espacio en blanco. Debemos completar ese espacio en blanco con at, on o in. Una de las 3. Ya sabemos cuándo se debe utilizar at, cuándo on y cuándo in. Vamos a ver cómo les va. La número 1. I will be work until 5:30 p.m. ¿Cuál debería ir aquí? ¿Qué opinan? At. ¿Por qué? At, listen. Sí, pero ¿por qué? ¿Alguien que me explique por qué? Porque está indicando Porque es la dirección exacta. El trabajo, ¿ya? Yo les había... está indicando que va a estar en el trabajo. O se le trata como un edificio en el inglés, ¿ya? Les había dicho que con work, trabajo, se utiliza at. La que sigue. They live
their parents' house. ¿Cuál se debe utilizar aquí? Analicen la número 2. They live their parents' house. Estamos en esto. ¿Cuál se debe usar aquí? In puede ser, listen. ¿Por qué? Sí, ahí tienen sus hojitas. Traductor Vayan de inglés leyendo. a español. ¿Ah? Ahí tienen sus hojitas. ¿Sí? Revisen las reglas. Revisen el resumen y traten de determinar. Dice, they live their parents' house. Significa, ellos viven en la casa de sus padres. Porque está en un lugar cerrado. Ellos viven en la... Siempre va a significar en, ¿no? Las tres, at, on, en, las tres significan en. Pero en el inglés, at se utiliza en ciertas situaciones, on en otras situaciones y in en otras situaciones, que ya les enseñé, ¿no? Ya les enseñé las situaciones en las que se utiliza cada una. Sería esta at, oración dice, ¿cuál? at, porque le está indicando en un lugar exacto. Una casa. No es porque es un lugar exacto, es porque es una casa. Yeah. ¿Okay? Les había indicado una de las reglas de at. Miren. Vamos a at. Aquí dice. La última regla de at. Utilizamos at antes de edificios y casas. ¿Sí? Incluso les escribí los ejemplos. He is at Andrew's house. Con la palabra house se utiliza at. Es por esta regla. ¿Okay? Bien. Hasta ahorita todo el mundo me ha dicho porque es un lugar exacto. No nos confundamos a qué me refiero con un lugar exacto. Es un puntito. ¿Okay? Tal como les dibujé aquí en la gráfica. Una casa no es un puntito, porque una casa tiene varias habitaciones. ¿Ok? Un punto exacto es, por ejemplo, un punto donde usted está parado. Listo, ese es un punto exacto. Solamente ese puntito, ¿ya? Entonces no nos confundamos a qué me refiero con un punto exacto. Sigamos con otro ejemplo. The girls are musical concert. Las chicas están en un concierto de música. ¿Cuál debo utilizar aquí? At. ¿Por qué? No me dirán porque es un punto exacto. No es un punto exacto, ¿no? Tu evento, listen. Porque es un, ¿qué Es dijeron? un evento. Evento. Este es un evento y recordemos que con los eventos se utiliza at. Un concierto de música. Es un evento y con los eventos se utiliza at. Muy bien. Have you seen the notice? The bulletin board. ¿Has visto la notificación en el franelógrafo? ¿Qué es lo que se utiliza con franelógrafo? Bulletin board. Revisen las hojas. Correcto. Esta les indiqué que se utiliza on. Con bulletin board, que significa franelógrafo, se utiliza on. Porque es una superficie plana. ¿Ok? Por eso, porque es una superficie plana. Se utiliza on. La 5. Don't sit the ground. No te sientes en el suelo. ¿Qué es lo que se utiliza con ground? Suelo. On, listen. On. También se utiliza on. Don't sit on the ground. No te sientes en el suelo. There's a butterfly in the ceiling. Hay una mariposa en el techo. ¿Qué es lo que se utiliza con techo? Ceiling. On. También se utiliza on. Entonces, ahí ven para qué les sirven los ejemplos, ¿no? Toditas de estos eran ejemplos de superficies planas. Con superficies planas se utiliza on. There's a mosquito, my coffee. Hay un mosquito en mi café. ¿Qué es lo que debo utilizar en esto?
porque el mosquito casi que está nadando dentro del café. ¿Okay? Es lo que se da a entender. Como está dentro del café, ya saben, la preposición que se utiliza para decir que algo está dentro de un lugar, in. The mosquito is in my coffee. El mosquito está en mi café. I'm eating a sandwich, the kitchen. Estoy comiendo un sándwich en la cocina. ¿Cuál se utiliza antes de kitchen? También en. ¿Por qué? En este caso, porque es una habitación, ¿no? Y les dije que con toditas las habitaciones de la casa, ajá, es un lugar cerrado. Exacto. Un lugar cerrado. Ajá. Con toditas las habitaciones de una casa se utiliza en. The girl is sick, bed. La niña está enferma en la cama. ¿Y qué es lo que se utiliza? In. Bien, les indiqué este ejemplo. Bien. I live the second floor. Yo vivo en el segundo piso. ¿Cuál se debe poner aquí? En el segundo piso. Ojo, segundo piso. ¿Cuál es la que se utiliza con piso? On. Aquí va on. Con piso se utiliza on. I live on the second floor. Yo vivo en el segundo piso de la calle Quiroga 100-450. ¿Qué es lo que se utiliza antes de direcciones completas? At. At en la calle Quiroga 100-450. En Otavalo, ¿qué es lo que se utiliza antes de ciudades? On. Antes de ciudades se utiliza en. Listo. ¿Cuál va a ser? Ya hicimos un poco de ejercicios de práctica. Ahora una tareita para que ustedes sigan practicando. ¿Ya? La tareita ya está en su Edmodo. ¿Sí? Si ustedes revisan su Edmodo. Listo. Es la tarea 8. El enunciado es el mismo. ¿Okay? Si ustedes abren, es el mismo enunciado de los ejercicios que acabamos de practicar. Escoge la preposición correcta at, on o in para completar cada una de esas siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. Y tenemos más ejercicios para que sigan practicando. ¿Okay? Esta es la tarea. Si ya está en su Edmodo, tienen una semana para hacerla. La pueden subir hasta el próximo martes antes de las 6 de la tarde. Si quieren, lo imprimen y lo hacen aquí mismo. Si alguien no lo quiere imprimir, lo quiere hacer en su cuaderno, listo. Escribe las oraciones con la respuesta correcta en su cuaderno. Y sube eso, la fotografía de eso al Edmodo. ¿Hay alguna pregunta o es todo? Gracias. No, Lisa. Muchas gracias a ustedes. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Por haber participado en Hasta la próxima. Bien. Buenas noches. Sí. Have a good night. Bye bye.